Bienvenidos. Comenzamos. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Para aquellos que no me conozcan, soy la doctora Verónica Flores Rueda, jefa de programas académicos y educación continua del instituto. Y en nombre del doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, director general, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias para la Salud, les doy la más cordial bienvenida a este evento que con muchísimo gusto hemos organizado en el marco del Día del Médico, que es hasta el domingo, pero siempre por logística lo organizamos esta semana. Hemos tratado en los últimos años de que este evento sea con un giro diferente al académico en medicina, y es por eso que en esta ocasión, ya saben que hemos tenido eventos de resiliencia, cómicos el año pasado incluso, y este año hemos querido que sea un evento muy bonito y cultural, y por eso tenemos un ponente excelente. Me da muchísimo gusto también que ya que empecemos a utilizar de manera presencial el auditorio y sin perder esta faceta que hemos ganado gracias a la pandemia virtual. Ya veo que ya hay muchos conectándose a la plataforma. Bienvenidos también. Por favor, ya saben que pueden utilizar el chat. Yo lo voy a estar contestando de manera personal, para que nos digan de dónde nos visitan y sus comentarios, o si tienen alguna pregunta para el ponente. Y bueno, por último, no me queda más que felicitar a todos mis compañeros médicos, lo que siempre les digo y se los reitero, toda mi admiración por su pasión al trabajo, su dedicación, y en estos últimos años la bondad que nos muestran. Bondad en el servicio, su bondadosa enseñanza a los residentes, su forma bondadosa de prestarnos su tiempo. Los admiro muchísimo, son excelentes en todo lo que hacen, y muchas, muchas felicidades. Y bueno, ya para presentar a nuestro ponente del día de hoy, el día de hoy tenemos al maestro Salvador Rueda Smithers. Me da muchísimo gusto presentarlo. Él es historiador. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM del 72 al 76. Tiene la maestría en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana. Es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y actualmente es director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec del INAH a partir del 2005 a la fecha, entre muchísimas otras cosas que hemos omitido en su currículum. Bienvenido, Chap. Muchas gracias. Antes que nada, felicitarlos por el evento del domingo, del Día del Médico, y agradecer que estén aquí los que están en el auditorio y también quienes estarán de manera presencial. Quiero agradecer la invitación al doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, director general del Instituto Nacional de Perinatología, a la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud del mismo instituto, y en especial a la doctora Verónica Flores Rueda, jefa del Departamento de Programas Académicos del INPER, y a su equipo por el cuidado y atenciones para hacer posible esta plática. Lo dije muy formal, pero la verdad es que Verónica me buscó por el WhatsApp, aprovechando precisamente que la pandemia ha abierto canales de comunicación que antes no nos hubiéramos imaginado que pudiéramos usar tanto, y me dijo que qué cosa podría yo presentar para el Día del Médico aquí ante ustedes. Y entonces se me ocurrió que empezáramos haciéndonos algunas preguntas. Traigo una serie de imágenes. De hecho, la plática va a ser sobre las imágenes, y la intención es un poco ponerse a pensar sobre asuntos que hemos dado por hechos durante toda nuestra vida. Y cuando digo toda nuestra vida, me refiero efectivamente a toda nuestra vida, desde que somos niños.
Entre esas están las imágenes que tenemos de nuestros héroes. Siempre usamos la frase de la historia la escriben los ganadores, los héroes son aquellos hombres que destacan y por su entrega, etcétera, y los villanos son aquellos que se les oponen o que buscan obstaculizar desarrollos, etcétera. Y tenemos una serie de ideas ya preconcebidas sobre esto. Y a mí me gustaría que echáramos a andar un poco la imaginación, que se relajen. Vamos a ver imágenes y la evolución de ciertas imágenes. Estas imágenes son las imágenes que tenemos de los héroes y de los villanos. Y vamos a ver cómo hay un paso de héroes a villanos y de villanos a héroes conforme las distintas generaciones quieren ir explicando su propia historia. Bueno, la idea es que en los museos, una de las funciones de los museos son una abreviatura de la realidad. En los museos se van construyendo nuestras ideas del tiempo. Decía un autor norteamericano hace ya muchos años que las formas del tiempo las van dando los historiadores. Y eso es verdad. Si empezamos preguntándonos la figura de Miguel Hidalgo o la de Morelos, ¿cómo es que las identificamos? Y si yo les pongo una imagen de Benito Juárez y les digo que ese es Miguel Hidalgo, ustedes van a decir, el doctor está loco o ya no ve bien. Porque tenemos ya un prototipo físico que nos va indicando quiénes son los héroes. Bueno, ahorita nos vamos a ir viendo estas imágenes para que vean cómo han ido cambiando en el tiempo estos conceptos, y ahora podemos reconocerlos a veces con solamente unas líneas. Le puse el ajedrez del tiempo, héroes y villanos, porque las piezas se mueven. A veces se mueven para jugar contra ellos, pero a veces se mueven simplemente porque tienen que cubrir áreas del tablero. Decía Leopoldo Salas Nicanor, un escritor de finales del barroco, al fin y al cabo, toda pintura es una historia de amor y de odio cuando se la lee desde el ángulo correcto. Y ahorita vamos a ver cómo hemos leído en distintos ángulos lo mismo. Alberto Manguel, un filósofo y escritor argentino contemporáneo, escribió: para construir nuestro relato, nos valemos de ecos de otros relatos, de la ilusión de vernos reflejados, de conocimientos técnicos e históricos, de habladurías, ensueños y prejuicios, de iluminación y de escrúpulos, de la candidez, de la compasión, del ingenio. Ningún relato evocado por una imagen es definitivo o exclusivo. Y por último, el escritor guatemalteco Luis Cardosa y Aragón nos sitúa en la complejidad de nuestra bóveda celeste de personajes históricos. Dice: me sumerjo en los mitos del México, en su silencio de pedernal, nada más aceptándolo todo, manteniendo los ojos abiertos, en su lento espasmo reunimos a Sor Juana Inés de la Cruz con Pancho Villa, es decir, unimos los extremos de México, al personaje, a la persona más inteligente de nuestra historia, con este volcán impredecible que era Pancho Villa. Y ambos pueden ustedes verlos en el Museo de Historia, por ejemplo, en el Castillo de Chapultepec, en recorrido de apenas unos 150 metros. Es decir, en esta abreviatura del mundo, ustedes pueden recorrer en 150 metros estos extremos de México. Esta es Sor Juana Inés de la Cruz, por supuesto, la reconocen porque está en los billetes, o estuvo en los billetes de 200 pesos, y en alguna de las monedas, creo que también de 200 pesos. Esta pintura fue hecha 50 años después de que ella murió. Es decir, el pintor Cabrera imaginó cómo era ella. Pero para la época en que él pintó esto, que es hacia 1750, lo importante no era el rostro de Sor Juana, sino la posición y el gesto que está mostrando. En el centro de la pintura está la lectura importante, el medallón.
El medallón, por supuesto, no era de ese tamaño, pero tuvo que hacerlo así para poder plasmar la imagen que él quería. Y esta imagen, si la pueden reconocer, si es que es posible que la reconozcan desde donde está, es una anunciación. ¿Por qué una anunciación? Porque es el momento en donde el ángel le dice a María que va a ser la madre del Mesías y ella decide ser la sierva del Señor. Para quien manda hacer esta pintura en 1750 para el convento de las Jerónimas, lo importante era cuando Sor Juana decide dejar el mundo para ser sierva y encerrarse en la clausura del convento. Esta pintura debió haber estado precisamente en la biblioteca del convento de San Jerónimo. Entonces, para nosotros lo importante es su rostro, es que es una monja, es lo que nos hace reconocerla, pero lo importante para quien la hizo era el medallón. Y vamos al extremo de México. Ahí tenemos a Pancho Villa con Felipe Ángeles pintado en los años 70 por Luis Cardosa y Aragón. ¿Por qué podemos reconocer a Pancho Villa? Entre otras cosas, porque tenemos algunos objetos de él, como por ejemplo su Saracov, sus retratos, estas polainas que se llaman mitazas, que eran exclusivas de los Dorados de Villa, que eran 300 hombres de élite, con una buena puntería, jinetes magníficos, guerreros magníficos, y cada vez que iba muriendo uno lo iba sustituyendo otro. Así es como pensábamos la historia de este grupo de élite de los Dorados de Villa hace 50 años. Si hoy tuviéramos que escribir sobre los Dorados de Villa, tendríamos que cambiar la perspectiva. Son 300 hombres. ¿Quién les daba de comer? ¿Cuántas mujeres se necesitaban para hacerles tortillas de harina y tortillas de maíz diario? ¿Cuánta gente se necesitaba para hacerles su carne asada? ¿Cuántos otros para darle de comer al caballo? Son básicamente mujeres. Si hoy tuviéramos que escribir la historia de este grupo de la revolución, tendríamos que decir que esta revolución se cimentó en las mujeres y ellas no dejaron huella. Pero sabemos que todo el mundo tiene que comer y que eso cuesta. Hay que irse un poco a la administración de la revolución para empezar a imaginar hoy cómo tendría que haber sido alguien que se ponía este tipo de polainas. Miguel Hidalgo, no Benito Juárez. Este es el que tenemos en la mente todos, aparece en las monedas, en los billetes, en los retratos de todo el mundo, en las estampitas, etc. ¿Qué es lo que nos hace reconocerlo en esta pintura del siglo XIX? Atrás, la Virgen de Guadalupe, un documento que él tiene en la mano derecha, una pluma con la cual escribió el documento, vestido de negro, como el cura de Dolores que era, y una pequeña descripción que decía que era calvo, que tenía la espalda muy ancha y los hombros cargados hacia adelante. Pero hay una cosa que nos hace verlo distinto. ¿Cuántos años le echan ahí a Miguel Hidalgo? Denme un número. ¿40? Este es otra imagen de Hidalgo mucho anterior. Normalmente uno piensa que este Hidalgo tiene 70 años, que es un septuagenario, porque no podemos pensar que otro tipo de hombre pudo haber sido el padre de la patria. Y sin embargo, Hidalgo tenía 58 años. Era un hombre lo suficientemente fuerte para llevar jornadas de movimiento de muchas tropas y de mucha agilidad. Y él muere a esa edad, a los 58 años. Lo pintan como si tuviera 70. Esta es una de las imágenes primeras, está en una pequeña tabla. También estas son imágenes del siglo XIX, las voy a ir pasando rápido. Pero para que vayan viendo, les pido por favor que vayan viendo cómo van cambiando quizás algunos gestos, algunos rostros, pero lo que nos hace identificarlo no. El pelo blanco, calvo, él mismo un criollo, vestido de negro. Esta es una de las primeras que hubo, perteneció a la familia del mismo Hidalgo. Igual que esta, aquí solo cambia
que tiene en el collarín azul y blanco, que son los colores de la Virgen María, pero el pelo no es tan blanco. Aquí nuevamente otro, de repente se parece al señor Barnes, pero el hecho de que esté en la columna la imagen de la Virgen, él con un bastón, porque se sabe que usaba este bastón, no un bastón para apoyarse, sino un bastón como de jerarquía, para mostrar su presencia, las plumas y los libros, porque fue rector de la Universidad del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, hoy Universidad Michoacana. Estas son las pocas cosas que dejó. El padre de la patria dejó no más de una veintena de cosas, objetos. Sí dejó muchos documentos, pero objetos dejó realmente muy pocos, y casi todos son de su labor como cura. Este es un documento de una hacienda que tenía con su hermano. Este es muy anterior a la Guerra de Independencia, y es rescatado en tiempos de don Porfirio Díaz, igual que este. Son pequeñas cuentas. Este es una suerte de relicario. En realidad son las dos caras de la misma pieza de plata. Sabemos que era de Hidalgo porque cuando uno lo abre tiene grabado M. Hidalgo, y las imágenes son el Señor de los Trabajos, que es un divino rostro con una espina clavada en la frente, y abajo la Virgen de los Dolores, porque él era cura de Dolores. Pero para ustedes puede ser importante la imagen de arriba, porque esta la usaba el cura Hidalgo, o la prestaba para llevárselas a las mujeres en parto. Es el Señor de los Trabajos, que ayudaba a las mujeres en el trabajo de parto. Una de las monedas de Dolores, de alguno de los ranchos o de las haciendas. Una imagen de cera que se hicieron en la segunda mitad del siglo XIX. Este es el pomo de su bastón, de aquel que les estaba yo platicando hace un rato. Su confesionario. El confesionario es importante por dos asuntos. Para diferenciar en términos del dogma eclesiástico a los protestantes en cualquiera de sus denominaciones de los católicos, el punto fundamental está en la confesión. Los sacerdotes católicos están obligados a administrar los sacramentos, entre ellas la confesión, todos los días. Eso los hace separados. Cuando los llegaba a acusar la Inquisición era porque había lo que llamaban curas solicitantes, es decir, aquellos que desde el confesionario pedían favores básicamente sexuales, pero no únicamente sexuales a su grey. Bueno, Hidalgo pasa por un momento en la Inquisición, pero no por eso, sino porque él se negaba a confesar beatas. Decía, ¿para qué quiero que vengan estas señoras todas las tardes a confesarse cosas que no son pecados? Mejor hagamos otras cosas, hagamos algo más útil, que puedan ellas tener un taller donde puedan coser, que manejen y que podamos obtener seda, que haya tertulias y que puedan leer poesías, que oigan música. De hecho, Hidalgo tocaba el violín, y yo sé que las maledicencias modernas les dicen que era muy pachanguero. Era pachanguero, pero en el sentido decimonónico de la palabra, es decir, organizaba tertulias con bailes, él tocaba, pero no en el sentido, no sé cómo decirlo, pero de reventón, sino eran parte de reuniones en donde se leía poesía, se traducía del francés, se leían fábulas. Pensemos que las fábulas, que para nosotros son cuentos de niños, en el siglo XVIII y XIX eran relatos para adultos. La moraleja era básicamente, efectivamente moral, pero también política. Entonces, lo que escribía La Fontaine no lo escribía para niños. Nosotros se los damos a los niños porque somos inconscientes, pero en realidad era para los adultos. Y acá tenemos pues el confesionario, lo que le causó algún problema a Hidalgo, pero también nos lo describe de cuerpo completo.
Esta es la primera imagen que hubo de Hidalgo desde 1827, más o menos, hecha por alguien que lo describió, ya en la guerra con su espada, con un sombrero con plumas, ya vestido como jinete y con una banda roja que le atravesaba. No tenemos aquí la imagen de un cura, pero esta se desdobla en lo que después se va uno creando en mente de lo que era Hidalgo. Fíjense sobre todo el brazo, el pelo calvo y el brazo. Este ya es una imagen de 100 años después, con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que por cierto no era el estandarte de Hidalgo. Ahorita vamos a ver eso. Para que vean cómo se van acomodando las cosas para darnos formas a los héroes, y son formas recreadas por cada generación y básicamente no relacionadas, no son verdaderas, son verosímiles, que no es lo mismo. Algunas son, por supuesto, de autores populares anónimos, u otra es como esta de Terrazas, que es una talla en madera fina. Este que es de Fabrés, que está en Palacio Nacional. Fíjense, la idea del brazo ya no es la cinta roja, sino es parte del saco, lo que trae rojo, el sombrero a un lado ya no lo tiene puesto, con este gesto de convocatoria al levantamiento. Este es el estandarte que usó Hidalgo. En realidad no es un estandarte, era una imagen que estaba en un altar y que él pide que le manden, que le pongan unos palos, le hagan una base de madera para que pudiera convertirse en estandarte. Entonces es un estandarte que no es estandarte. Este es el estandarte que hemos estado copiando todo el tiempo. Este estandarte no es el de Totonilco, que es el que acabamos de ver, sino este estandarte es michoacano. El escudo que está arriba a la derecha de quienes ven es del Colegio de San Pedro y San Pablo del Obispado de Michoacán. Fue cuando los insurgentes iban hacia Valladolid. No lo cargó Hidalgo, lo cargaron los insurgentes. Pero poner un óleo, cargándolo casi del tamaño del mismo Hidalgo, no era estético, no funciona como símbolo. En cambio, este sí. Y esta pequeña imagen, esta es una pequeña imagen que cuentan que estaba en su camisa cuando lo van a fusilar. Es una imagen bordada por monjas queretanas y que se decía, se lo regalaron cuando estaba yendo hacia Querétaro en los momentos de la conspiración. Esta no pertenece al castillo de Chapultepec, esta es del gobierno de Aguascalientes. Miren cómo pusieron a Hidalgo, Posada, en 1906, en pequeños libritos que se llamaba La Biblioteca del Niño Mexicano. Este es Orozco en Guadalajara. Este es O'Gorman en el castillo de Chapultepec. Tenemos a dos hidalgos, el que tiene la cinta roja, un hombre cincuentón, y el viejito vestido de negro cargando por un lado el estandarte y el otro joven cargando el estandarte que acabamos de ver. Esto se hizo hace apenas unos 4 o 5 años en el Museo del Caracol y seguimos reconociendo a Miguel Hidalgo a pesar de que está puerilizado. Pero ya la iconografía nos hace saber que este es Miguel Hidalgo y no otro personaje, ni siquiera Don Quijote, que pareciera un poco. ¿Por qué? Por el estandarte y por el pelo blanco. Este es bonito. Y miren también se hizo hacia el 2010, en la época del Bicentenario, pero le ponen los ojos azules. Las descripciones dicen que tenía los ojos grises, es decir, entre verde y gris.
Ya nadie se acerca a los documentos para saber cómo eran los personajes. Todos nos basamos en las puras imágenes. Nuestras ideas de los héroes, nuestra idea del tiempo, la tenemos a través de la visualidad. Es un ejercicio para nosotros, se los cuento como paréntesis, saber cómo gente con algunas discapacidades pueden acercarse a un museo, en este caso el Museo Nacional de Historia. ¿Cómo puede hacerlo alguien con una discapacidad intelectual o cómo puede hacerlo un ciego? Los museos están diseñados para la gente que ve. ¿Cómo le haces para que un ciego pueda entender? Pero lo primero que hay que hacer es acercarte otra vez a las fuentes y decirles, los ojos de Hidalgo eran verdes, tienes que imaginarte un color que se llame verde. Hemos tenido ciegos allá, nos dicen que ven sombras y entonces imaginan mucho mejor que nosotros a los personajes. Tenemos por ahí algunos de los objetos que ellos pueden tocar para que puedan sentir cómo es el objeto, pero no se puede con todo. Por ejemplo, esta silla, cuando a Hidalgo lo toman preso, que es en esta escena, en la catita de Baján, lo amarran a esta silla y lo trepan a una mula y de ahí se lo llevan a Chihuahua. Medio México tiene que caminar. Iba lastimado. No pueden tocar esta silla. No sé todavía cómo vamos a poder hacer. Algún día tenemos que hacer que los museos sean más accesibles y cómo hacer que la gente se acerque a los pocos elementos que nos hacen pensar en nuestros ancestros, en la gente que ya murió, pero cuyas voces todavía escuchamos. Este es el Hidalgo que pintaron en el lugar donde lo enterraron originalmente en Chihuahua. Y estos sí son las cosas que él dejó. Por ejemplo, El Despertador Americano, el primer periódico insurgente, sus manifiestos, entre ellos el de la abolición de la esclavitud oeste, en contra de los abusos de insurgentes que estaban levantados en armas y que afectaban comercios y haciendas. Pero también están los contras. Ustedes piensen que Hidalgo fue fusilado como un delincuente. No piensen que lo fusilaron y luego se volvió héroe. Le cortaron la cabeza, se llevaron la cabeza a Granaditas y ahí estuvo hasta 1821. Los huesos estuvieron ahí, el cráneo estuvo ahí en una jaula y había mucha literatura que estaba en contra de él. La construcción del héroe tardó más de 10 años, en donde él era un personaje defenestrado. Creo que podemos hacer algunos ejemplos actuales, pero ustedes piensen en alguna de los personajes, por ejemplo, del narcotráfico, y que dentro de 20 años fuera un héroe. Tiene que pasar por un proceso. Para ahora nosotros, un delincuente es un delincuente, pero no podemos saber adelante cómo puede cambiar. En la época de Hidalgo, cuando muere él y los insurgentes, todos son personajes defenestrados. Esta bandera es pequeña, se llama el Doliente de Hidalgo, de A12, fue diseñada por José María Cos, un teólogo, y es interesante porque el doliente llama a un pasaje de la Biblia del doliente siervo, y la cruz con la calavera es la calavera de Adán. ¿Sí saben ustedes la leyenda medieval sobre la Santa Cruz y la calavera de Adán? Si me dan 2 minutos, se las platico muy rápido. En un libro que se llama La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, se habla del descubrimiento de la Santa Cruz, de la cruz de Cristo. Y contaban que cuando Adán iba a morir, uno de sus hijos va al paraíso porque en un sueño se sabía que si le untaba un aceite podía vivir más. Pero ese aceite estaba en un árbol dentro del paraíso. Entonces él va al paraíso y hay un ángel gigantesco que no lo deja pasar. Y entonces, por más que le ruega, lo único que le da son unas semillas del árbol y le dice que ese árbol va a crecer en 5,000 años. Por supuesto, cuando regresa, Adán ya murió
y lo van a enterrar y le pone las semillas en el pecho y en el estómago, y esos árboles crecen. Y pasan esos 5,000 años y se llega a la época de Salomón, que está construyendo su templo. Y Salomón necesita madera y dice, bueno, pues ahí en aquel cerro hay unos árboles, córtenlas y tráiganselo para hacer las columnas. Cuando están estos árboles siendo cortados, va a llegar la reina de Saba, quien también tiene una premonición, y la premonición es que esa madera va a ser la causa de la caída del templo de Salomón, y se lo dice a Salomón. Y entonces Salomón dice que no se la traigan, entierren otra vez esa madera. Pasan nuevamente los siglos y viene la pasión de Cristo. Es un día de guardar para los judíos, no podían trabajar, pero alguien se acuerda haber visto unas maderas enterradas por ahí y las sacan, y con eso hacían la cruz de Cristo y con eso lo enterraron. Entonces, en las cruces y los crucifijos antiguos, medievales y hasta renacentistas, ustedes van a ver siempre abajo que hay una calavera como esta, es decir, el cráneo con las tibias cruzadas. Es la calavera de Adán, que está a los pies de Cristo. Por supuesto, les estoy hablando de una leyenda medieval. No tiene que ver con dogmas de las iglesias, es una leyenda medieval. Pero esta leyenda medieval ha funcionado para tener ciertas iconografías, entre esas esta, porque lo que está proponiendo Cos aquí es que el doliente hidalgo es al mismo tiempo el padre de la nueva patria. Acá es un momento crucial, cuando Hidalgo en Charo se entrevista con José María Morelos. Reconocemos a Morelos, por supuesto, por dos cosas. Uno, porque es un poco gordito, y dos, porque trae un pañuelo, un paliacate en la cabeza. En este momento Hidalgo le da la instrucción de que vaya a hacer la guerra al sur y tome Acapulco. En lo que Morelos se va para allá, derrotan a Hidalgo y pasa lo que acabamos de ver, hasta su fusilamiento y su decapitación. Llevan la cabeza de Hidalgo y de los demás insurgentes en unas almueras, es decir, los llevan en agua con sal y las colocan en la alhóndiga de Granaditas. Este es un mapa de la zona de Chilapa. Esto es lo que sería un Google para hoy. ¿Cómo lo podían leer? Es muy difícil, tenían que recorrerlo. Esta gente tenía la geografía a cielo abierto, de otra manera no hubieran podido reconocer cuál es el camino y hacia dónde van. Este tipo de mapas es el que tenía Morelos para controlar la zona sur de la Nueva España. Aquí tenemos algunas de las descripciones del rostro de Morelos. Esta es la única en donde él posó. Lo pintó un pintor oaxaqueño llamado el Mixtequito. Y otra vez tenemos símbolos. La casaca de Morelos tiene 3 líneas en la manga, que es el grado de generalísimo. Trae el bastón de mando, trae la escarapela y arriba el listón azul con blanco, que es de los colores de la Virgen María. Tiene la cruz de un obispo, pero no la tiene puesta como el obispo. Los obispos se la ponen enfrente. Él la tiene sobre el corazón. Él no quería usar una cruz de obispo si no era obispo, él era general. Y, por supuesto, el paliacate en la cabeza. Así es como lo pintó Gorman en un mural que está ahí en el Castillo de Chapultepec, utilizando los 2 retratos, el retrato del Morelos cura, el que está apenas yéndose a Charo, el que está en la campaña, y el Morelos generalísimo. Otra vez posada. Este es Alba de la Canal. Él sí se imagina cómo debió haber sido Morelos niño. Bocetos también de Alba de la Canal para los momentos importantes que desembocan en la Constitución de Apatzingán.
Morelos, para que sepamos, es el que realmente piensa cómo debe ser México. Piensa que debe ser, en primer lugar, independiente de España. En segundo lugar, que tenga tres poderes, que se constituya, lo pensaba a manera de imperio, no había otro modelo político en ese momento que seguir, pero con los tres poderes separados, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, que era básicamente un operador político, y los jueces. Fusilamiento de Morelos en Ecatepec. Y miren el efecto. Esto es 1914, Palacio Nacional, Pancho Villa y Zapata, pero el personaje que está a la izquierda de Zapata es el que me interesa que vean. Es Otilio Montaño, uno de los redactores del Plan de Ayala, que usa también el paliacate. Pero usa el paliacate no porque le doliera la cabeza, como a Morelos. Morelos tenía migrañas. Usa el paliacate por parecerse a Morelos. De hecho, el ejército zapatista se llamaba Ejército Libertador, el Ejército Insurgente Libertador del Sur. Así se llamaban los ejércitos de Hidalgo y de Morelos. Buscan parecerse a, como los zapatistas de Chiapas que buscaron parecerse al ejército de Zapata. Entonces aquí estás buscando los símbolos y los signos para tener un modelo de revolucionario o de libertador. En este caso, Otilio Montaño con su paliacate, y que después es representado, por ejemplo, aquí por Diego Rivera en un mural de la SEP, que se le reconoce por el paliacate, pero también porque las muchachas de abajo tienen elementos que lo hacen identificable. Por un lado, un libro, porque era profesor, y por otro lado, una pequeña mata de maíz, porque es redactor del Plan de Ayala y promotor de una reforma agraria. Acá está el hombre de sombrero rojo, es evidentemente Zapata, pero atrás de él está Otilio Montaño y se le reconoce porque trae esta pequeña línea roja sobre la frente. Si no tuviera esa línea roja sobre la frente, no sabríamos quién es. Es decir, hay ciertos elementos que los van distinguiendo. Distintos monumentos a Morelos hasta llegar a este, que es el más grande monumento en Latinoamérica dedicado a un personaje, es el de Janitzio. Tal vez en ese terreno resbaladizo de las instituciones, en el que los seres del pasado, el presente y el futuro estamos mezclando permanentemente nuestros itinerarios por los agujeros del tiempo. Eso es lo que hace que nos estemos siempre acercando a nuestros héroes y a la gente del pasado. Estos pequeños agujeros del tiempo que nos hacen referencias para que no siempre estemos conjugando en presente. Siempre conjugamos también en pasado y podemos conjugar en futuro. Por cierto, si a alguien se le antoja leer este libro de Pablo Montoya, se llama Tríptico de la Infamia, es un excelente libro. Es sobre la época de la conquista. Se consigue en cualquier librería. Estas son imágenes que se elaboran después de 1821, a la muerte de Morelos, y tenemos a la patria mexicana como una India llorosa, hincada, frente al catafalco de Morelos, y del otro lado está la justicia. La que está vestida de India es la patria mexicana. Y a partir de 1823 se llevan a los héroes de los lugares donde estaban enterrados, se les lleva a la catedral. Estos son las procesiones. Se les llevan a la catedral y se les otorga en el legislativo, en la asamblea, se les otorga el grado de beneméritos de la patria en grado heroico. Ese es el título correcto. Y alguna vez algún historiador de esa época escribía, dice, qué curioso, entre los que están elevándolos como héroes de la patria en grado heroico están quienes los mandaron matar. Pero ahora ya no somos la Nueva España, ahora somos México, y entonces las cosas cambian. Necesitamos a estos héroes. Y aquí están cómo fue la traslación, las imágenes de lo que debió haber sido la columna de la Independencia en la Plaza Mayor, que nada más se construyó la parte baja, por eso le llamamos Zócalo
al zócalo, porque solamente quedó el zócalo de la columna. Y se empieza a convertir también en literatura. Lo que fueron cuerpos defenestrados, después lo tenemos en la literatura, en los cantos, en la poesía, en los libros de historia. Este es la ceremonia de la Fiesta Nacional del 16 de septiembre de 1866. ¿Quién gobernaba en el centro de México en 1866? Maximiliano. Maximiliano es uno de los promotores de la figura heroica de Hidalgo. También Juárez, pero este es el que estaba aquí y esta es la hojita en la que van preparando cómo tiene que ser la ceremonia dentro de la catedral, porque los héroes estaban enterrados bajo el altar de los reyes. Y entonces este es el orden de prelación de quienes son los invitados y cómo tenían que recibir el homenaje dentro de una iglesia. Aquí están, como los ve los dibujantes y los periodistas, ya en tiempos de la República restaurada. Y también crean algunas leyendas. Esta mascarilla, durante casi un siglo se dijo que era la mascarilla de José María Morelos, y entonces muchos de los rostros que vemos en las estatuas de Morelos son esta. Pero resulta que cuando se hicieron las mediciones de los huesos, no coincidían. Y haciendo una investigación se encontró que en realidad esta mascarilla era la de Pedro Patiño Istolinque, escultor, quien creyeron que había hecho la mascarilla de Morelos. Entonces hay una suerte de teléfono descompuesto hasta llegar a una imagen que resulta que no era. Están enterrados pues en el altar de los reyes. Y en 1895 un periodista busca hacer un artículo sobre los Reyes Magos, porque iba a salir este periódico, un semanario ilustrado, el 6 de enero. Y entonces ve los restos de los héroes y dice, híjole, qué descuidados, están llenos de polvo, todos volteados, nadie los ha cuidado. Estamos hablando de finales ya del siglo XIX, 1895. Y entonces se suelta un poco el escándalo y el gobernador de la Ciudad de México, del Distrito Federal, le pide al director de Panteones que limpie. Y miren lo que hizo. Vean ustedes el que está hacia su lado izquierdo arriba. Juntó los huesos largos con los huesos largos, los cráneos con los cráneos, las vértebras con las vértebras, y entonces la individualidad de los héroes se perdió. Vean ahora el de este extremo. No, bueno, excuso decirles lo que se dijo. Ya se imaginarán. Eran igual de tremendos que ahora. La viejita que está aquí es la nieta de Miguel Hidalgo. Van a decir, pero ¿cómo Miguel Hidalgo, pues si era cura? Sí, todos los curas de pueblo, porque el celibato no es un dogma, es un acto de fe, es una promesa. Pero no están necesariamente obligados. A los curas que la Inquisición persiguió fue por ser solicitantes, no por tener mujer, sino por aprovecharse del confesionario para tenerla. Es distinto. Bueno, entonces tenían a su familia, como bien tuvo también Morelos, a Nepomuceno Almonte, y Hidalgo a esta viejita como descendiente. Aquí es cuando los van sacando y los van organizando para llevarlos a la columna de la Independencia en 1910. Entre las cosas que quedan de Hidalgo está esta, que es su pila bautismal. Se hace esta pequeña caja para un breviario, y esta es la procesión de salida de la catedral hacia la columna de la Independencia. ¿Por qué? Porque había una contradicción legal. Es decir,
presidente de la República, para poder entrar a hacer un homenaje el 16 de septiembre a los héroes de la independencia, tenía que pedirles permiso al Cabildo Eclesiástico. Y son dos poderes separados. Entonces lo que haces es, para no tener que pedirle permiso al Cabildo Eclesiástico, saco los restos y los pongo en un lugar especial, que en este caso es la columna de la Independencia, el Ángel de la Independencia, y entonces nos quitamos de problemas con el señor de la catedral. En 1910 también llegan objetos que habían sido tomados prisioneros de Morelos, aunque no todo era de Morelos. Por ejemplo, la pequeña casaca que está del lado izquierdo era en realidad de Matamoros. Esas las tenemos ahí en el castillo de Chapultepec. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el 2010 se llevaron los huesos de la columna de la Independencia para que fueran estudiados y limpiados y arreglados. Y los especialistas, que fueron médicos forenses y antropólogos físicos, pudieron reconstruir otra vez los cuerpos, pero entre otras cosas porque nosotros en el museo tenemos los trajes de Morelos o de Hidalgo o de Matamoros, y entonces podían ya medirse los huesos y saber quién era quién, y por fin se pudo ordenar hasta donde era posible, porque por ejemplo Pedro Moreno, que fue decapitado, nunca se encontró su cráneo. Y yo recuerdo que hubo periodistas, estamos hablando del 2010, es decir, antier, que ya estaban haciendo escándalo de que cómo era posible, qué descuido, que no encontrábamos el cráneo de Pedro Moreno. Pues no, se perdió desde 1817. Pero eso no importaba, importaba la nota. Esta es la bandera una de las banderas de Morelos. Él sí empieza ya a utilizar al águila, como lo vimos en su retrato, al águila como el escudo, que era el escudo de la ciudad, pero se convierte en el escudo primero de la Nueva España y después de México. Estos son objetos de Morelos. 1910, en el altar de los reyes, cuando ya los van a sacar. 1925, cuando se lleva a Guadalupe Victoria, que es el último que entró a la columna de la Independencia. Y como Porfirio Díaz el gobierno de Porfirio Díaz arma la fiesta del centenario en 1910, es una fiesta que dura meses, realmente echaron la casa por la ventana. En enero del 10 abren el Museo de Arqueología, Historia y Etnografía, que es el antecedente del INAH actual. Juntan todas para señalar. Ok, gracias. Gracias. Juntan piezas de distintos museos, entre otros del Museo de Artillería, que son todas las banderas y reliquias de la Independencia, y todo se va a dar al área de historia. Ese museo estaba a un lado del Palacio Nacional, y llegan, por ejemplo, el traje de Morelos, lo que les acabo de decir, que envió el rey Alfonso de regalo a Porfirio Díaz, pero llegan también muchas otras cosas, regalos de China y de otros lugares, y se van concentrando en el museo. Hacen muchos desfiles en donde hay indígenas de 1910 disfrazados de indígenas de 1521. Es muy curioso, como algún día, si me invita Verónica, les daré una plática sobre cómo fue este paso en la Revolución. Es una fiesta enorme de muchos días, pero vienen las elecciones de 1910. Entonces sirve también un poco como una propaganda para la reelección de Porfirio Díaz, porque en el concepto de historia que ellos tenían, la historia siempre va para adelante, y en la punta de este progreso estaba Porfirio Díaz, el héroe de la paz. Y entonces Madero, que era su otro contrincante, lo vas haciendo a un lado, lo metes a la cárcel, no lo pelas y ganas las elecciones. Y 10 días después del 16 de septiembre de 1910,
declaras a Porfirio Díaz ganador de las elecciones. El 20 de noviembre, domingo 20 de noviembre de 1910, es decir, 2 meses después, hace un llamado Madero a levantarse en armas en la revolución. Es decir, esta fiesta finalmente no sirvió para nada. Fue el final del porfirismo. Pero vean todo el manejo de los símbolos. Se junta a Juárez, a Hidalgo, a Díaz, a la Virgen de Guadalupe, pero en el estandarte, no a la Virgen de Guadalupe del fervor católico, sino el estandarte. A Coatlicue en la parte baja, la cadena rota, a ver si es que puedo. Así. Las cadenas rotas, Coatlicue, las palmas del martirio para los héroes de la independencia y los pináculos de la historia resplandecientes. Todo se cuida para que lo sepan leer. Esta es una hoja grande que se hizo en una gran papelería, en una papelería, es decir, en un lugar donde vendían cuadernos y cosas de escuelas, que es la genealogía de Hidalgo. Pero también se hicieron pines. Vean ustedes los distintos rostros que va adquiriendo Hidalgo y siempre lo van a poder reconocer. Acá ya es en 1925, les digo, cuando se lleva a el presidente Calles, que es este hombre que está a la mitad. Presidente Calles, que lleva a Guadalupe Victoria a la columna de la Independencia. Y esto es 2010. Se hizo una ceremonia muy similar. Bueno, esta es una exposición que hicimos de Morelos en el Castillo de Chapultepec, donde tratamos de juntar todo lo posible de sus piezas. Vamos a otro héroe, pero que en su momento tampoco era considerado héroe, Benito Juárez, y que aún ahora hay quien busca denostarlo. Hace apenas unos meses yo leía que alguien se burlaba en algún periódico diciendo que Benito Juárez medía 1.40, como si medir 1.40 fuera un defecto, pero lo hacían para burlarse. Nosotros tenemos el traje de Benito Juárez, por supuesto no medía 1.40, debió haber medido como un oaxaqueño normal, más o menos 1.65, fornido, pero el decir que medía 1.40 es para molestar, es para picarle la cresta al otro. Y entonces en ese momento a este héroe lo estás bajando del pedestal. Aquí con doña Margarita, los distintos retratos de Juárez, siempre adusto. Envidiémoslo, su destino y su valor se combinaron para dotarlo con la mayor de las suertes. Fue un momento en la conciencia de la humanidad. Esto lo dijo Anatole France cuando enterraron a Émile Zola, pero se puede aplicar perfectamente bien a Juárez. Su destino y su valor se combinaron para dotarlo de la mayor de las suertes. Él le dio apellido a su época. Siempre conocemos a esa época como la época de Juárez. Pero vamos ahora con el que es un héroe controvertido o un villano. Hay quien no lo quiere y quien sí lo quiere. Pero también es por épocas. Si nosotros vemos a cómo se manejaba la imagen de Maximiliano en la época de Díaz o hasta 1960, es el villano. De hecho, en libros de historia se tachó el Segundo Imperio como una forma de gobierno o se le ponía el mal llamado gobierno de Maximiliano. Pues no era mal llamado gobierno, gobernó, había 2 gobiernos. Estas son imágenes de Maximiliano en vida. Pero miren cómo lo hace guapo el pintor. Perdón, cuando digan que era muy guapo, bueno, creo que lo favorecen un poco. Mírenlo, está un poco esmirriadón, pero piensen que tenía 33 años. Se nos olvida que Carlota, a la que a veces hacemos a un lado, era una muchacha de 23 años. Y en su época fue conocida como la Princesa Roja.
los primeros reglamentos para prohibir el trabajo infantil y para hacer las jornadas de 10 horas y defender a los trabajadores son de Carlota. No les caía muy bien ni a la iglesia ni a los hacendados, no les era simpática, era muy liberal. Pero tenía 23 años, realmente era una muchacha. Aquí está este retrato ecuestre de Maximiliano. Quiero que chequen nada más esto. Vean los caballos que están acá atrás. Van un guerrillero imperialista, un soldado francés, un soldado imperialista mexicano. Acá está el pueblo de México viendo con adoración a Maximiliano, quien a su vez está viendo para otro lado. No los está haciendo cómplices a ustedes de la pintura, sino ustedes están fuera de ella. Pero también están fuera de ellos estos. En el centro, lo importante es el caballo. Miren este de Mariano Escobedo. El caballo es igual. Pero es una paradoja de la historia. Mariano Escobedo es quien recibe la espada de rendición de Maximiliano, el que lo lleva hacia el juicio, en donde es después sentenciado a muerte. Pero la composición es la misma. Acá están atrás los soldados, abajo está el pueblo de México y Mariano Escobedo está viendo hacia otro lado. Son convenciones icónicas. Vamos a otro personaje controvertido. Fue el héroe de la paz en su momento, después fue el gran villano en los años finales de los años 30 y nuevamente ahora se le considera que quizá no haya sido tan villano y hay estas recomposiciones de paso de héroe a villano, pero a él se le consideraba en su momento un héroe. Esta es una pintura un poco que juega con los espacios porque está en una terraza del castillo y el castillo está arriba. Aquí está él de joven general. Este es el momento en donde Díaz entra por la puerta de la historia. Es la batalla del 2 de abril de 1867. En época de don Porfirio, la fecha de abril importante cívica era la del 2 de abril porque es la derrota en Puebla de las fuerzas imperialistas mexicanas, pero también de los últimos reductos de los franceses. Pero acá está levantando la mano, es decir, estamos viendo un momento que debió haber durado unos cuantos segundos. Es el único que está viendo hacia adelante y todos los demás caminan para allá. Los está haciendo a ustedes cómplices de la escena. Es decir, ustedes van a entrar a Puebla, junto con él, entrando por la ventana de la historia. Este está en la escalera principal del castillo de Chapultepec, 1906. Es la imagen que tenía de Díaz del momento que él entra por la puerta de la historia. Este es de 1901, el héroe de la paz, a diferencia de la de Maximiliano que vimos aquí. Vean, el caballo casi tiene cara de loco, pero los caballos de ellos también. O sea, son caballos furiosos. Fíjense cómo gustó Díaz de hacerse un retrato ecuestre. Él controla el caballo. Acaban los militares atrás tranquilos y de este lado van los rurales, tranquilos, no hay violencia en la escena, porque la lectura es la del héroe de la paz. 60 años después, así se pinta Porfirio Díaz, lo pinta Siqueiros, ahí en el castillo de Chapultepec, con los ojos muy chiquitos, pisando la Constitución, los ricos y Victoriano Huerta no lo dejan ver lo que está pasando enfrente, y lo que está pasando enfrente es el inicio de la revolución. No dejan ver lo que está pasando. Pero también a la salida de ese cuarto donde está este mural, pinta a Porfirio Díaz así, es decir, como uno de los titanes del infierno de Dante, petrificado, sin ojos, es decir, con las cuencas vacías y con los puños cerrados, forzados. Entre esta pintura y la del que está entrando a Puebla, hay 20 metros. Hay 60 años de distancia entre un pintor y otro, pero hay 20 metros en el museo. Ustedes pueden jugar con ambos en muy poco espacio.
Esta es la fotografía oficial de 1910 que sirve a Juan O'Gorman para pintarlo acá. Así pasa la gloria del mundo. Y aquí vamos a ver también otro personaje que empezó siendo un héroe y después se ha vuelto un villano hasta hoy. Hernán Cortés. Esta es la escena de la Noche Triste, por supuesto. Así es como se le veía en tiempos de don Porfirio. Así la vio Orozco, Covarrubias en los años 30. Muy moderno. Este es el dibujo de un niño. Y el árbol de la Noche Triste. Si ustedes se dan cuenta aquí, no tiene nada. Este es de Velasco. Ahora vean las fotografías, sobre todo esta. En 1872 se le manda poner, no recuerdo si 72 o 76, pero se le manda poner esta reja, porque es cuando se considera ya al árbol de la Noche Triste un monumento histórico. ¿Por qué consideras un árbol monumento histórico? De todo lo de la conquista, ¿por qué ese? Porque acababa de pasar la intervención francesa y lo que estás usando es este monumento en donde hiciste llorar al conquistador que está invadiendo tu país. Hay un juego de valores y es por eso que este pobre árbol se mantuvo hasta cuando menos hace unos 30 años que se quemó. Una línea del metro, una estación del metro tiene esto y ustedes lo pueden reconocer cuando son apenas 4 trazos, pero aparece la reja. Esta es la placa de Hernán Cortés donde está enterrado en el Hospital de Jesús. Este es el que hizo Tolsá, en el último momento en donde Cortés era considerado héroe, 1804. A partir de 1808, Cortés empieza a ser considerado villano. Antes, entre digamos principios del siglo XVII hasta principios del XIX, Cortés era el héroe porque era el fundador de la Nueva España. No en su época de vivo, porque no se llevaba bien con el rey. Y entre otras cosas no se llevaba bien con el rey porque sus cartas de relación se habían vuelto una suerte de bestseller. Y alguien en Italia, a la hora de traducirlas, dijo, y este hombre, hacia 1527-28, y este hombre ha conseguido más almas para la cristiandad que los evangelistas. Bueno, ya se imaginarán, primero la Inquisición y después el rey de España, y dejó de publicarse y de leerse a Hernán Cortés hasta el siglo XIX. Pero él era el fundador de la Nueva España no solo por haber sido el conquistador de Tenochtitlan, sino porque funda el primer ayuntamiento en México. Y deja de ser héroe cuando los franceses invaden España y toman prisionero a los reyes españoles, y entonces, de acuerdo a la ley española, el poder se regresa a su base, y su base son los ayuntamientos. Entonces, los ayuntamientos novohispanos buscan hacerse una junta para poder ser autónomos y empezar a tener una distancia con respecto a España. Y hay un golpe de Estado de españoles contra los ayuntamientos novohispanos y son los españoles quienes convierten a Hernán Cortés en villano. No podían aguantar y trataban de que se olvidara que él había sido el fundador del primer ayuntamiento. Si hay alguien aquí que tenga más de 50 años o 60 quizá, y se acuerde de la preparatoria 1, la mamá de Verónica y yo estudiamos ahí. Está en la escalera, estaba tapada después del movimiento del 68 y se arregla, pero había una leyenda, que es el nombre de este mural de Orozco. Se llamaba Lo Cortés no quita lo caliente. Aquí está en el Hospital de Jesús, cuando después de que se rompen relaciones con España, la legación de la República Española que estaba en México encuentra un documento en donde decía dónde había sido Cortés enterrado. Porque cuando se están llevando a los héroes de la independencia a la catedral,
A alguien se le ocurre que tiene que ir a quemar los restos de Cortés, porque es el culpable de todo. Y entonces Lucas Alamán, historiador, que era representante de la familia de Cortés en México, decide esconderlos. Y entonces los esconde. Por supuesto, nadie va a quemar los restos de Cortés, nadie se le ocurrió hacerle caso a este hombre. Y entonces Lucas Alamán, años después, los regresa a su lugar, porque se establecieron ya relaciones con España. Entonces era un poco deshonroso que Cortés estuviera enterrado en un piso común y corriente y no a un lado del altar como correspondía. Entonces, después del rompimiento de relaciones durante la Guerra Civil Española, se encuentra en la legación republicana el documento y se sabe dónde estaba enterrado Cortés y lo sacan. Esto es lo que se encontró. Había habido muchos entierros de Cortés, pasó por muchos entierros. Y lo que encuentran son los restos de un viejito. ¿Sí? Ven ustedes la mandíbula desgastada, un cráneo pequeño. Cortés no era un hombre alto, debió haber medido quizá unos 60. Algunas de las vértebras, pero sobre todo los huesos de los brazos, ya muy lastimados por la artritis. De hecho, en sus últimos años Cortés debió haber sido pues manco, es decir, un brazo no le servía para nada. Pero eso dio pie para que Diego Rivera, a través del documento que hace un criminalista muy famoso que se apellidaba Quirós Cuarón, y que decidieron que esos restos mostraban que era sifilítico y no artrítico. Entonces Diego Rivera pinta a Cortés así, con las rodillas chuecas, la carita chiquita, pero Diego Rivera es un genio. En realidad está copiando el retrato de Cortés de uno de los biombos barrocos. Miren aquí antes cómo había pintado a Cortés, no tenía nada que ver. Y aquí arriba está Cuauhtémoc. Sabemos que es Cuauhtémoc por dos cosas. La primera, porque en el brazo trae una honda con una piedra, y ahorita les cuento por qué, y enseguida porque está esta bandera que es el águila que desciende. Está utilizando ahí Diego Rivera una expresión plástica prehispánica para darle nombre a este caballero águila. Y la honda con la piedra es porque durante el periodo barroco se decía y se pintaba que Cuauhtémoc había matado a Moctezuma al inicio de la Noche Triste usando una honda y le pega una pedrada que es con la que muere Moctezuma. Un poco un juego entre una narración bíblica, la de David, y las crónicas que lo vieron. Miren, este es el biombo, pero el detalle es este. Está Moctezuma saliendo a tratar de calmar a los guerreros y está Cuauhtémoc con su honda pegándole la pedrada. Este es un biombo de finales del siglo XVII. Así es como se veía Cuauhtémoc a finales del siglo XIX. Y así es como se veía Cuauhtémoc a mediados del siglo XX. Este es, por supuesto, Siqueiros. Cuando le queman los pies a Cuauhtémoc, en realidad no se los quemaron así, se los quemaban de una manera peor. Había una forma que le llamaban fuego manso, que es untarles aceite y prender. Y se apaga, y al día siguiente llegas y vuelves a poner aceite y vuelves a prender, y así estás hasta que finalmente a Cuauhtémoc lo dejaron inválido. Era un hombre de 25 años más o menos, y después de esto lo tuvieron que traer en andas todo el tiempo, quedó inválido. Aquí está un códice, ya virreinal por supuesto, es el Códice Vaticano Ríos, en donde en la ida a las Cibueras Cortés decide ahorcar a Cuauhtémoc en 1525. Así es como se le representó. Y así es como lo pintó Diego Rivera en la SEP. Fíjense ustedes, igual que como hizo con Otilio Montaño, donde lo reconocen por el paliacate y por las cosas que traen las muchachas, aquí a él lo reconoces por la honda con la piedra, la cuerda con la que lo ahorcaron y el fuego con el que le dieron suplicio.
Así es como ilustraba Diego Rivera a las historias para las primarias. Bueno, un mes después de que se declara que Hernán Cortés es sifilítico, etcétera, aparece un documento en donde decían dónde estaba enterrado Cuauhtémoc. Y ese documento decía que estaba enterrado en Ixcateopan, en el estado de Guerrero. Estaba uno de los documentos en donde se decía que daba autenticidad a esto, es que estaba la firma de Motolinía, que era un fraile franciscano de los primeros años del periodo virreinal, y que con eso daba fe de que estaba enterrado Cuauhtémoc ahí. Lo malo era que la firma de Motolinía estaba en un libro del siglo XVIII. O sea, era evidentemente un fraude, pero era un fraude útil, porque sirvió al gobierno y a los artistas para poder hacerse propaganda nacionalista. Acá está Diego Rivera con Eulalia Guzmán, que es quien descubre los huesos de Cuauhtémoc en Ixcateopan, y están rearmando con los huesos el cuerpo de Cuauhtémoc. Entonces, convenientemente medía más de 1,70, era bien proporcionado en comparación con el sifilítico Hernán Cortés. Lo malo es que los estudios de los antropólogos físicos dieron que eran más de 5 personajes los que estaban enterrados ahí. Entonces juntaron huesos. ¿Por qué hicieron eso? Bien, yo tengo una hipótesis. La primera es que doña Eulalia Guzmán, historiadora muy famosa, muy buena, arqueóloga también, estaba en polémica con un historiador del arte también del Instituto de Antropología que se llamaba Salvador Toscano. La polémica era efectivamente sobre la biografía de Cuauhtémoc, y Toscano estaba escribiendo en ese entonces una biografía que ustedes pueden comprar en el Fondo de Cultura Económica. Estaba escribiendo una biografía basada en las pinturas que existían prehispánicas y virreinales sobre Cuauhtémoc, que no eran tantas, pero estaba haciendo él un estudio de eso. El problema es que sí se atraviesa el destino y el diablo mete la cola. El día en que ella descubre la tumba de Cuauhtémoc, 26 de septiembre de 1949, en un vuelo de Oaxaca a México, se matan todos, y ahí iba Salvador Toscano. Entonces él nunca se enteró que Eulalia Guzmán había encontrado esto, y Eulalia Guzmán tampoco se enteró que él se había matado. Entonces quedó la trampa puesta, pero ya no había quien cayera. Y alguien en el INAH dijo, no, bueno, es que yo creo que la profesora Guzmán se está equivocando. Para la inteligencia y la experiencia que tenía Eulalia Guzmán, decir que te estás equivocando era una ofensa. Es decir, alguien que había hecho las paleografías de las cartas de relación, que había hecho los descubrimientos de Chalcatzingo, que sabía perfectamente bien que no te podías equivocar, que te estoy haciendo trampa, porque lo que quiero es pelearme contigo. Resulta que me dices que me estoy equivocando, y entonces ella ya se amachó y se quedó esta idea sustentada y soportada también por Diego Rivera, al cual le convenía. Eran tiempos de elecciones también. Y este es el resultado. Y miren, aquí tienes entonces a Cortés, y acá está colgado Cuauhtémoc. Creo que el contraste es más que suficiente. Esta es la idea que en 1964 se tenía de la conquista. Este es un boceto de González Camarena. Este es el mural que está en el castillo de Chapultepec. Esto salió hace apenas unos meses. Y sin embargo los podemos reconocer. Pero la parte dramática de estas dos escenas se perdió. Ya no pensamos como hace 50 años. Vamos a otros héroes que también han causado polémica, los niños héroes. Que si eran niños, que si existieron, que no existieron. A ver, estos son. No existía en su momento el concepto de adolescente. Se pasaba de niño a adulto. Estos muchachos tenían entre 13 y 20 años.
23 el más viejo, pero entre 13 y 23. Son jóvenes que estuvieran en la secundaria o en la preparatoria. Para mí, que tengo 68 años, son niños. No necesito tener el concepto del siglo XIX del niño, pero para mí siguen siendo unos niños, como se me hace Carlota también una chamaquita. Pero sí mueren en la batalla de Chapultepec. Y han sido representados como íconos de Chapultepec porque son el último momento de resistencia de una guerra que hemos llamado de intervención americana, cuando en realidad fue una guerra de conquista. Entraron por territorio, no entraron a tumbar un gobierno, no entraron a cobrar impuestos, entraron por territorio. Lo ganaron y se lo llevaron. Es una guerra de conquista. Estos son 1940, esto es 1950, que son las que conocemos como el altar de la patria. Y este es el mural que hace en la cúpula de la entrada principal del castillo, Gabriel Flores. Es el último mural que se hace en las corrientes muralísticas. Y cuando lo hace en 1970, todavía algunos de ustedes, los que sean más viejos, se acordarán de cuando les dejaban hacer el dibujo de los niños héroes. Yo me acuerdo que pintábamos a un muchacho lleno de sangre que se había aventado con una bandera. Lo que nos importaba de esta heroicidad es que estuviera muerto. Ese era el concepto de héroe que se tenía en los años 60 que yo estudié en la primaria. Hoy no lo manejamos así con los muchachos. Ahora lo que les decimos es, los pintores pintan momentos. Muchachos, imagínense 10 segundos después de lo que están viendo. ¿Qué ven? Efectivamente ven a un muerto en el piso. Eso no lo hace un héroe. Mejor imagínenselo 2 minutos antes, cuando él decide que no va a dejar que caiga su bandera o su escuela o su país, como ustedes quieran, no va a dejar que caiga en manos de los invasores. Primero muerto, pero lo que lo hace héroe es la voluntad de no dejarse y no el estar muerto. Entonces hay un cambio de paradigma que nos permite este momento, porque está a la mitad, está volando. Ni está vivo ni está muerto. Y entonces nos permite imaginar tiempo antes y tiempo después y decidir cuál queremos. Y queremos el que está vivo. El de los billetes. Y así es como se ha estado explicando ahora. Un lunes, porque el 13 de septiembre de 1847 fue lunes, cómo se vivía en el colegio militar. Y se les pone estas caras de esqueletos porque finalmente la historia no es más que escuchar las voces de los muertos. Ya no están, ya no los tenemos que regañar, lo que tenemos que hacer es entenderlos. Decía un poeta francés moderno, filósofo: hay olvidados del recuerdo del mundo, hay que ceder un poco de agua pura, es decir, un poco de lengua escrita, a los viejos nombres que ya no se pronuncian. Hay que inclinarse y exhumar las tumbas que se han perdido entre las hierbas y los siglos y las piedras. Estamos pensando quién va a ser el próximo héroe. Yo creo que dentro de no mucho tiempo vamos a tener como héroe a lo que ahora es un héroe local que se llama Tenamaztle, que resiste a la conquista en 1542 en la zona de Jalisco. En este es el cañón de Juchipila, y esto es el mixtón y la muerte de Pedro de Alvarado contra Tenamaztle, que le da pie también a las casas a defender los derechos de este hombre, porque llegaron a conquistarlo y sacarlo de su tierra sin ningún pretexto más que quitarles el oro. Yo pienso que este va a ser un héroe que van a escuchar mucho nuestros hijos. Ahora solamente se le escucha en Guadalajara, pero dentro de poco vamos a oírlo en todos lados. Este es el lienzo de Teocaltiche, 1570 más o menos, y ya habla de esta guerra y del inicio de la guerra chichimeca. La guerra chichimeca es la más larga de nuestra historia. Comienza en 1530 y tantos
y termina hasta que Lázaro Cárdenas les da los ejidos a los yaquis en el norte. Aquí vamos a pasar ya, por último, del villano al héroe. El villano era Zapata. Veanlo ahí comiéndose huesos humanos, con un sombrero lleno de calaveras, con una cara un poco oriental, torvo, y atrás un negrito. Más racista no podía ser. Esto está hecho en 1911. Igual, 1911, 1913. Ya llegamos al periodo más moderno y cómo va cambiando. Deja de ser el villano que está con la muerte y se empieza a convertir en un símbolo primero del agrarismo y después de otras formas de libertad, porque Zapata ajusta cuentas con la historia. Entonces deja de ser un héroe de los campesinos para ser también de los obreros, de los estudiantes, hasta de los gay, como vimos hace un par de años. Aquí lo voy a detener un poquito. Acá están los zapatistas llevando un estandarte de la Virgen de Guadalupe, pero no porque fueran especialmente guadalupanos, sino porque son un ejército insurgente como el de Hidalgo. Este es cuando entraron a la Ciudad de México. Así es como ve la muerte de Zapata Diego Rivera, y recuerden lo que les platiqué de la muerte de Adán. Miren esta. Este es Adán, la muerte de Adán en la iglesia de Santa Croce en Florencia, y está pintado igual el Zapata de Chapingo de Diego Rivera. Taller de la gráfica. Y lo que se hizo en el 2019, ya Zapata como un héroe de las juventudes, de los ecologistas. Piensen. Al conjugar la historia en presente le damos formas al tiempo. Vean cómo han caminado héroes y villanos y cómo los hemos imaginado. Muchas gracias. Gracias, Belén. ¿Preguntas? ¿No hacemos preguntas? ¿Tienen alguna pregunta para el ponente? Sí, Ale. Muchísimas gracias, la verdad es que siempre es uno de los que conoce tanto de la historia una gráfica extraordinaria. Ay, perdón. Y tengo una duda. Sí. Cuando fui a Chihuahua, al sitio donde ejecutaron a Hidalgo, nos contaron que una vez que cortaron la cabeza de Hidalgo, dejaron el cuerpo tirado allí enfrente de la iglesia y que nadie lo recogía por los temas, como dice usted, lo mataron como un delincuente. Entonces se quedó expuesto, creo que más de una semana, el cadáver de Hidalgo. ¿Sí son los restos del Monumento a la Independencia los mismos que dejaron ahí? Sí, porque después se le entierra en la capilla de San Francisco, ahí mismo, muy cerquita de donde fue fusilado, se le entierra y se levanta el acta. Entonces por eso se sabía que esos huesos que estaban ahí eran los de Hidalgo, y además también cuando lo sacan en 1821 no tiene cabeza. Siempre va a quedar, por supuesto, alguna duda, pero le voy a platicar cuál es la mía. Cuando se hicieron los estudios de los huesos ahí, se hicieron en el Castillo de Chapultepec en el 2010. Entonces yo iba de metiche a meterme con los antropólogos físicos y los médicos forenses que estaban haciendo todos los arreglos de los huesos, de mediciones, microscopios, todo lo que ustedes sí saben y lo que nosotros, los historiadores, no sabemos. Pero me llamaba la atención que el cráneo de Hidalgo tenía una abertura que debió haber dejado ver más encefálica. Pero entonces le preguntaba yo a un forense, porque yo veía los huesitos muy raros, y me decía, sí, es que debió haber sido una herida que empezó a cicatrizar, no lo mató, porque empezó a crecer este tejido óseo, poquito, pero estaba. Y en ninguna de las actas que yo he revisado
las actas de la Inquisición y de cuando lo fusilan y a dónde se lo llevan, todo eso, ninguno habla de los momentos en los que les hace suplicio, en ninguna habla de que tuviera una herida en la cabeza, y las gentes que hacían las actas eran muy meticulosos. Si le hubiera dolido la cabeza, hubiera estado herido, hubiera aparecido en el acta, y no apareció. Sin embargo, sí correspondía ese cráneo a los huesos de Chihuahua, y también por edad. Se correspondía en términos de que ajustaban las vértebras y etcétera y con la edad. Pero a mí siempre me quedó la duda de esa herida en la cabeza. Se vieron muchas cosas en esos estudios. Por ejemplo, Nicolás Bravo muere ya en tiempos de Santana. Sí, estamos hablando de mediados del 19, y muere, según la prensa de la época, muere envenenado por Mariano Arista, que fue el otro guerrillero insurgente de la zona actual de Guerrero, que después llega a ser presidente y es el impulsor de la guerra de reforma, del plan de Ayutla. Pero cuando se revisan los huesos se da uno cuenta que no murió de eso, porque decían que le habían envenenado porque murieron él y la esposa. Y al revisar los huesos se notaba que tenía una sífilis tremenda. Entonces ya estaba supurando por todas partes, y seguramente la mujer muere no mucho después, porque el médico en aquella época lo que les ponían eran emplastos de mercurio que acabaron efectivamente matándolo. Pero todo eso sí se encontró en los estudios de los huesos, y si lo quieren ver están publicados, son 2 tomos. Yo creo que en la biblioteca de antropología los pueden encontrar, pero también se pueden comprar. El día que quieran echarse una leidita de estudios que no son especialmente de los historiadores, sino más bien de médicos y médicos forenses, esos 2 tomos les pueden ser muy útiles. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, doctora. Gracias. Siempre es un placer escuchar a gente que ama lo que hace. Sí, gracias. Y como decía la doctora Coronado, para mí ahorita, aparte de entender muchas cosas que yo pensé que entendía y que no era así, estuve pensando en muchas analogías de lo que nos acabas de platicar. Por ejemplo, en toda esta parte de cómo se está preocupando los museos por hacerle llegar a la gente que no ve o que no oye, ¿no? Estaba pensando incluso en los conciertos de Coldplay, de cómo están haciendo que la gente que no escucha pueda sentir la vibración de la música, etcétera. Entonces estoy muy revolucionada y muy agradecida por todos los conceptos que me llevo y mucha tarea de muchas lecturas nuevas. Gracias. No, muchas gracias a usted. Y mire, también nosotros hicimos una prueba de un concierto para hipoacúsicos. Y efectivamente, ¿cómo sienten ellos las vibraciones y las reacciones? Bueno, para mí fue un descubrimiento. Sí se han hecho algunas cosas ahí con sordos. Con los sordos es más fácil. Ya tenemos algunos códigos QR, etcétera, y entonces aparece algunas cosas que se dicen, por ejemplo, en un video aparecen con un subtítulo. Pero con los ciegos no, con los ciegos sí el asunto es realmente muy difícil, y entonces se hizo una prueba a la inversa. No les puedo decir si resultó o no, pero nos resultó a nosotros. Gente de servicios educativos lleva a un grupo de parientes de muchachos ciegos y les pone una venda. Y entonces los que visitan a ciegas el museo son los que sí ven. Y tienen que acostumbrarse a ir del hombro del otro y estar escuchando la descripción que alguien les está haciendo sin poderlo ver. Y normalmente descripciones de cosas que tú crees que ya viste, pero no viste. Por ejemplo, llegaste a la Torre del Caballero Alto, pero lo que te describe es una de las esculturas que para ti ni la pelabas. O sea, es una escultura, un adorno, pero hay que tocarla, hay que saber de qué es, cómo le habían puesto las uñas, cómo concibió las uñas de los pies el escultor, etcétera. Todo eso
tú que sí ves, pero en ese momento no puedes ver. Entonces empiezas a ser consciente de cómo hay que llevar a un ciego a un museo. No sé si resulte, pero como experimento fue realmente muy interesante. Y últimamente tuvimos servicio social con un muchacho autista que llevaba a su acompañante, a su sombra. Claro que no era un espectro autista muy severo. Hacía contacto, por ejemplo, yo todas las veces hice contacto con él visual, yo no sabía que era autista. Me saludaba y todo, qué hubo muchacho, hasta que me dijeron, no, pues es autista. Y sí, de repente ya lo veía que él estaba ahí solo, solamente le hacía caso a su sombra, y estaba trabajando con gente de diseño. Un muchacho que está estudiando diseño y es autista, ¿cómo lo usas en un museo? Padre. Pero sí había que concientizar a los demás, y entonces tuvimos que poner un letrero en donde checas, tu reloj checador, diciendo, a ver, hay un muchacho que se llama fulano de tal que es autista, sepan, tengan paciencia, no lo vayan a tratar de esto, no vayan a hacer como si nada, o sea, sepan que tenemos esta gente aquí a un lado de nosotros, aprendamos eso. Yo pienso que si nosotros podemos aprender eso, el siguiente paso, la siguiente generación va a resolver problemas para los ciegos. Yo creo. Ya nada más sumando un poco a lo que dice la doctora Estrada, es bien diferente. Yo he ido o había ido muchas veces al Museo de Chapultepec y nunca vi lo que usted me dijo cuando hizo una visita guiada. Todo el mural que tardamos más de 1 hora en verlo, contándonos usted paso a paso, y lo de la mirada en el caballo, ¿no? Que también está con el de enfrente. Pues aunque yo había ido muchas veces y lo había visto, pues nunca me había caído el 20. Entonces yo creo que tiene mucho más valor lo que ustedes, bueno, mi ignorancia no me permitía ver, ¿no? Obviamente, pero el que a lo mejor el diálogo, bueno, lo que ustedes pueden decir es mucho más valioso que lo que vemos a veces sin saber, ¿no? Oh, sí, pero déjeme decirle que les hago trampa. Yo entré a Lina exactamente al castillo de Chapultepec como historiador. Yo tenía 21 años. Tengo 68, o sea, le estoy hablando de casi hace 50 años. Entonces, en 50 años uno aprende a ver. Le aseguro que pasaron 20 años y no veía lo que les dije ese día. Tuvieron que haber pasado todos esos años para que yo empezara a aprender a ver. Claro, hago trampa porque voy diario. Pero el chiste es que ya eso que tenga lo pueda yo tener en un video y lo puedas enseñar. Y entonces, la próxima vez que ustedes van al museo, adelantaron. Y ya pueden ir viendo detalles y preguntar otras cosas. Le agradezco mucho. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Chavo. Me quedo muy Sí, súper aplauso. Muy impresionada sobre esta charla de la construcción de los héroes, porque siento que está más vigente que nunca. Hay que aplicarla muchísimo a cómo vemos a los personajes actuales que están construyendo la historia y todo lo que influye en nuestra mirada, ¿no? Desde los reporteros, la opinión pública, y cómo se va a ir construyendo a lo largo de los años venideros para nuestros hijos. Sí. Muchísimas gracias. Es para nosotros un placer, porque siempre vemos lo académico y nunca salimos, y nos trajiste al Museo Alimper. Muchísimas gracias. Los invito, por supuesto, al Museo de Chapultepec. Está hermosísimo, si es que no han ido pronto, desde hace mucho. Y te doy un reconocimiento en nombre del doctor Cardona, que aquí estaba con nosotros, pero tuvo que salir corriendo a una reunión, y esta es tu casa y bienvenido. Muchas gracias, Benito. Muchas gracias a todos. Y gracias a todos, y a los que nos acompañaron, que ahí siguen. Muchísimas gracias en la plataforma. Hasta luego, buenas tardes.